Se hace el silencio, ¿verdad? Bien, acompáñenme por favor con su Biblia a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, capítulo 10, verso 35. Y ahí vamos a estar reflexionando en este pasaje del capítulo 10 de Hebreos. Pero quiero iniciar con esta lectura. Hebreos 10, 35. ¿Ya estamos? Dice así: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan preservar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Es un pasaje basado en la versión internacional. Ustedes leyeron siendo la versión 60. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo juntos y por la oportunidad que tenemos para reflexionar en tu palabra en estos minutos. Guíanos, Señor, para que sea de edificación para nosotros y que podamos, Señor, encontrar de ti lo que venías tú y diseñando, Señor, para este tiempo. Dejamos todo este tiempo en tus manos. Usa, Señor, este tiempo y ministranos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, necesito de ustedes un favor. Quiero que me ayuden a recordar. No va a ser fácil ni tampoco sencillo, pero quiero que hagan su esfuerzo por recordar. Tengan un poco de paciencia porque va a ser un poco complejo. Quiero que piensen en la mayor prueba espiritual que han tenido en su vida, ya siendo creyentes. Quiero que piensen en la mayor prueba espiritual. Es decir, esta prueba que en algún momento les ha llevado a cuestionar hasta a Dios mismo. Que han llegado a pensar que los designios de Dios no fueron los mejores y que por permanecer en Dios es que estamos, pero ganas no nos faltan de mandar todo a volar. Tal vez fue una pérdida material, tal vez fue una condición de abandono, tal vez fue una enfermedad y prolongada, tal vez fue un momento de debilidad, tal vez consecuencias de nuestro propio pecado. Tal vez la pérdida de un ser querido. Esos momentos donde se pierde la esperanza. Cuando las puertas se cierran. Cuando estamos viviendo injusticias. ¿Ya tiene esta idea en su mente? ¿Ya la tiene clara? No le voy a pedir que la comparta, no se preocupe. Es algo para desarrollar el ejercicio. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente cuando usted estaba viviendo esa prueba? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué cosas vinieron a su mente? No hay respuestas equivocadas, sencillamente es qué pasó por su mente. ¿Alguien que quiera compartirnos? No la prueba, sino lo que pasó por su mente. ¿Chayito? De enojo. Enojo. ¿Contra quién, Chayito? Pues por la circunstancia que estaba pasando. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra persona? Mucha desilusión. Desilusión. ¿Ok? Desánimo. Desánimo. Impotencia. ¿Sí? Renegar contra Dios. Renegamos contra Dios. Muy bien. Rabia. Rabia. Coraje. Coraje. Ganas de dejar de
aquí en Mariano Otero. Porque sin duda estaba viviendo cosas como la que nosotros estamos expresando en este momento, sumado a toda una serie de cosas, pero sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, exactamente probable. Bien, tomando en cuenta todas estas cosas de las que hemos estado mencionando, permítame mostrarle lo que hoy el Señor quiere decirle a usted en medio de estas situaciones que han vivido, estarán viviendo o tal vez van a vivir. Porque esto no va a acabar aquí. ¿Estamos de acuerdo? El pasaje de memoria de esta semana, Hebreos 13, hace un comparativo de los sacrificios de los animales hechos por los sacerdotes y el sacrificio de Cristo, y termina diciendo que este sacrificio perfecto limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Y podremos decir que es complicado en estos momentos entender estos principios y no cuestionar a Dios, como decía Enrique, o no perder la confianza en Dios. Quiero hablarle a usted en este día de tres exhortaciones que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Es como este pasaje o estas predicaciones donde esperamos recibir una palmadita de Dios, un consuelo de Dios, un abrazo de Dios en medio de estos momentos difíciles. Tres exhortaciones que el Señor hace en el pasaje de Hebreos capítulo 10. Algunos somos motivados en las exhortaciones por medio de analizar nuestros recursos. Es decir, evalúa la condición en la que estás, considera lo que tienes, considera lo que has perdido, evalúa tus recursos, considera el contexto y te vas a dar cuenta que tu crisis no es tan crisis como lo pensabas. ¿Sí o no? Algunos de nosotros funcionamos muy bien cuando escuchamos o hacemos un análisis de nuestros recursos. Otros necesitan un poco más de mano dura. Y el Señor también habla de advertencias. Advertencias. Es decir, donde el Señor dice, bueno, si sigues sobre esta línea, lo que va a continuar es esto. Y va a venir el golpe, y vas a lastimarte, y vas a caer, y te va a doler, pero esto es lo que viene para ti. Y algunos reaccionamos con las advertencias. Y otros más, ni los recursos, ni las advertencias. Otros tenemos que vivirlo. Y funcionamos a través de las vivencias. Así que tres exhortaciones del día de hoy. Sea por los recursos, sea por las advertencias o sea por las vivencias, pero no perdamos de vista lo que estamos buscando es la exhortación de Dios en medio de estos momentos difíciles. Vaya conmigo a Hebreos 10, capítulo 19, verso 19. Hebreos 10, 19. Ahora sí leo versión 60, dice así. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, si usted analiza todos estos versículos del 19 al 22, ¿sí?, se va a dar cuenta que tiene muy pocos verbos. Hay verbos conjugados, pero el verbo principal aparece exactamente hasta el verso 22. Acerquémonos. Porque si observa usted lo que está arriba, no son verbos, están presentando condiciones. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, a través del velo, esta es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la exhortación es: acerquémonos, acerquémonos. Esta es la exhortación. ¿Sí? Podríamos decir que esto es más una instrucción que un recurso, pero recordemos que en los tiempos del sacerdocio levita era imposible para un hombre acercarse de esta manera a Dios. Para esto tendría que depender de un sacerdote, ¿sí?, un intermediario. Ahora podemos interceder directamente sin un sacerdote. Nosotros somos un sacerdocio santo según Primera de Pedro y Apocalipsis,
¿sí? Y nos presenta para esto, para acercarnos a Dios, algunas condiciones. Nos dice, acerquémonos. ¿De qué forma? ¿Sí? ¿Cómo? Dice, con un corazón sincero. Es decir, que hagamos un examen de nuestras motivaciones. ¿Por qué me quiero acercar a Dios? ¿Cuál sería la razón de hacerlo? ¿Qué gano o qué pierdo al hacerlo? Haz una evaluación de por qué te quieres acercar a Dios. Segundo, dice, en plena certidumbre de fe. Es decir, un examen de nuestras convicciones, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente creo? Hay muchas personas que nos acercamos a Dios, pero nos acercamos con motivaciones equivocadas. Aquí lo que está diciendo el pasaje es en plena certidumbre en aquello que crees, en plena confianza de aquello que crees. Y verdad que hoy estábamos hablando de estos momentos trágicos y lo primero que viene a la mente es, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, el pasaje nos dice, acércate en la convicción de aquello que crees. Tercero, dice, acércate con un corazón limpio, purificados los corazones de mala conciencia. Y tiene que ver esto con un arrepentimiento de todo pecado para no tener estorbo delante de Dios. Y lo cuarto es lavado nuestros cuerpos con agua pura. Y sin duda recordamos todos el sacerdocio levítico, cómo fue consagrado y cómo era lavado. Una de las preguntas de esta semana tenía que ver, se lava a los 3 días y luego a los 7 días, para purificar a la persona que habría de ser llevada de la inmundicia hacia la purificación. ¿Sí? Tiene que ver con haber confesado, restaurado y estar en condiciones óptimas con nuestro Dios. Acerquémonos, pero no perdamos de vista. El Señor nos está diciendo, ven, ven. No sirve de nada que te quedes allá, no sirve de nada que te aísles, no sirve de nada que te quedes en esta dinámica alejado. Acércate, acércate. ¿Y por qué es tan importante acercarnos? ¿Y por qué una demanda tan alta con todo esto como lo presenta? Bueno, acercarnos al Padre, dice el texto, que es como entrar al lugar santísimo. Yo ya les pregunto, ustedes ya son conocedores de las prácticas del Antiguo Testamento, porque llevan todo este año estudiándolo. ¿Qué pasaba cuando un sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo con pecado? Moría. Y entonces dice el pasaje, acerquémonos purificados, limpiados, con libre conciencia y todo esto. ¿Por qué? Porque si no puedes morir. Es decir, no es que Dios está poniendo exigencias a tu vida, es que Dios te está protegiendo. ¿Te vas a acercar? Qué bueno, por favor, hazlo. Pero ¿sabes qué? Necesito protegerte. Acércate, pero acércate bien. ¿Sí? Tú vas a entrar al lugar santísimo, vas a entrar a la presencia misma donde habita mi plenitud. Y en esa plenitud, donde vamos a estar hablando tú y yo, no puedes estar con pecado, no puedes estar con inmundicia, porque si no puedes morir. Ustedes dirán, esto no es cierto, esto solamente pasaba en el Antiguo Testamento. Lea Hechos 5 si se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento también existe esto, donde Ananías y Zafira por una mentira caen muertos inmediatamente. Y dice el texto que también tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo, es decir, Cristo mismo que está intercediendo al Padre. Y no tengo tiempo para hablar de todas las implicaciones teológicas de qué se refiere que Cristo sea el intercesor por excelencia. Dice 2 Timoteo 2:15, tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único hombre Dios. Nadie más puede ser en esta condición de intercesión. Entonces, todas las condiciones son sencillamente para nuestra protección. Pero el llamado, no lo pierda de vista. Acerquémonos, acerquémonos. Es un recurso que tenemos. Acércate al Señor. ¿Estás viviendo una situación difícil? ¿Cuánto lo lamento? ¿Qué duro ha de ser? Pero acércate al Señor. No te alejes de Él. La forma más fácil de resolver el asunto sería alejarte de Dios. Y lo único que va a ocasionar esto es exactamente lo opuesto. Acerquémonos. Verso 23, vayan conmigo. Dice el verso 23. Acerquémonos, ¿sí? Segundo dice,
Mantengámonos firmes. Dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La primera exhortación es acércate, la segunda es mantente. Mantente. No somos sostenidos por capacidades humanas, está fundamentado en una promesa divina. Fiel es el que prometió. Por ello habla de esperanza. ¿Cuál es la diferencia básica entre fe y esperanza? Que fe te mueves, esperanza quédate quieto. Y dice aquí, la profesión de nuestra esperanza. Mantente firme en medio de esta situación difícil, esperando en Dios. Pastores utilizan este término en diferentes ocasiones. En medio de una situación adversa, el primer paso delante de Dios es: no te muevas. Quédate quieto y escucha al Señor. Muchas veces en la situación difícil, cuando hemos querido tirar la toalla, el Señor nos da instrucciones al respecto. Nosotros queremos dejar todo y el Señor me dice: quédate quieto, tranquilo, espera, mantente. Y cuando esto sucede, lo mejor que puedo hacer es esperar en Él. Y es altamente posible que se identifique con eso. Acerquémonos, mantengámonos. Segundo recurso. Tercer recurso: considerémonos unos a otros. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tercer recurso que tenemos en medio de la adversidad es: considerémonos unos a otros. Es posible que usted no considere la fortaleza que presenta o representa la comunión dentro de la iglesia. Para algunos piensan que la vida espiritual depende solamente de su relación con Dios, lo cual respeto, pero no estoy de acuerdo. La iglesia es un instrumento sumamente importante para la administración del Señor. La comunión entre hermanos nos protege, nos estimula, nos reta, nos restaura, nos cuida, nos observa, nos exhorta, nos advierte y tantas cosas más. La iglesia es el lugar en donde el pueblo de Dios se ejercita. Vamos a la escuela para crecer en el amor y las buenas obras. ¿Cuál es esa escuela? Se llama la iglesia. Teológicamente es una red de protección espiritual de los ataques del enemigo. Y alguno podría decir: uy, hermano, usted no conoce mi iglesia, o usted no conoce al hermano tal, o yo tiene tiempo que no recibo eso de la iglesia a la que asisto, y es que así no son nuestros hermanos. Bueno, puede ser que sea así, puede ser que sea una verdad en nuestra iglesia, pero le puedo asegurar que es mejor que lo que va a encontrar afuera. Es mejor que lo que va a encontrar usted allá afuera. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos une a la iglesia de Jesucristo, es este temor de Dios. Y yo no le puedo decir algo que vaya en contra del Señor. He visto personas en años y años que he tenido en el ministerio caer en situaciones terribles. Y hay dos elementos que aparecen sin duda: descuidan su tiempo de Dios y descuidan la comunión de la iglesia. Y cuando esto sucede, como que el enemigo dice: perfecto, primero te enfrío, te seco, y cuando ya estás completamente seco, eres perfectamente vulnerable. Esta semana hubo un incendio en el bosque de la primavera. ¿Y por qué hay incendios en esta época del año? Porque hay mucha hierba seca. Y algunos de nosotros estamos bien secos espiritualmente, y a la primera chispa vamos a ser quemados. ¿Por qué? Porque ya tiene un buen rato que no estamos dando vida.
Y un hermano que se aleja de la comunión de la iglesia, eventualmente se empieza a secar, a secar, a secar. Usted vea algunas de las personas que eventualmente se alejan de la iglesia, ¿qué es lo que pasa semanas o meses después? No tengo que explicarle, porque lo sabe. Sabe lo que pasa cuando una persona se aleja. Y eventualmente el resultado final de todo eso es que se queda perfectamente vulnerable para los ataques del enemigo. Ya no hay un hermano que le exhorte, ya no hay un hermano que le llame, ya no hay alguien que le rete, ya no hay alguien que le restaure, ya no hay... Antes le hablaba cada semana, pero como cada semana me decía la misma mentira, ya dejé de hablarle. Y entonces, después de que la persona está completamente seca, entonces ahora sí, es un instrumento sumamente vulnerable en las manos del enemigo. Ahorita voy a leer un pasaje que confirma esto. Acerquémonos al Padre, mantengámonos firmes y considerémonos unos a otros. 3 recursos que Dios nos da a nosotros, a los hijos de Dios, en medio de una situación difícil. Pero a algunos no nos gusta trabajar con los recursos, algunos funcionamos mejor con las advertencias. Verso 26. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, como esto está difícil de predicar, mejor me lo salto, ¿no? Algunos de estos textos, algunas personas confunden y dicen, está hablando de salvación eterna. No es cierto, hermano, no está hablando de salvación eterna, ¿sí? Está hablando de un juicio que viene a creyentes, hijos de Dios, en medio de una situación de alejarse de su Señor. ¿Por qué? Porque dice, si pecáramos voluntariamente, ¿después de qué? De haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Les está hablando a creyentes. Estos creyentes que dijeron voluntariamente, me vale, me largo y háganle como quieran. En estas personas Dios está hablando, ¿sí? Personas que han recibido el conocimiento de la verdad. Si fuimos rescatados de las consecuencias de nuestro pecado y después de eso nosotros desestimamos eso, nosotros somos nuevamente lo que dice Romanos 6:14: el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y lo que está diciendo este pasaje es que vendrá un juicio de Dios a este tipo de personas en base a sus actos. No sé si usted está logrando ver la seriedad y lo delicado que está expresando Dios en estos pasajes. Un hijo de Dios que ha recibido la salvación eterna, que recibe el Espíritu Santo, que goza de la comunión con Él y con toda la iglesia y de todas las bendiciones, y que después de todo esto dice, no vale para nada, no sirve para nada. Lo que está diciendo Dios, ok, este tipo de personas tienen una cuenta pendiente conmigo. Y las consecuencias, según lo que entendemos en este pasaje, son en esta vida. ¿Por qué? Vea conmigo el verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una expectación de juicio. ¿Por qué? Porque pisotearon al Hijo de Dios. Tiene por inmunda la sangre de Cristo y es afrenta al Espíritu o confronta al Espíritu que le ha dado gracia. No sé si usted lo ve tan fuerte como lo veo yo. Algunas personas sostienen que no existen los cristianos carnales. Es decir, un verdadero cristiano no vive recreándose en el pecado. Quisiera decirle que es verdad, pero no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que hay personas, hijos de Dios, creyentes, verdaderos, que tienen la salvación ganada y que eventualmente se pueden comportar como verdaderos inconversos.
Deje un dedito ahí en Hebreos. Vaya conmigo a 1 Corintios 5, donde hay un ejemplo de esto. 1 Corintios 5, verso 1. ¿Va conmigo? 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ay, ay, ay. Directo. Hermano, creo que debe nada. Ya, ¿cómo va? ¿No? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ay, Dios. En español, el hijo con la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio al que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, y yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, vea conmigo el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Si usted hace un análisis de este pasaje, esta entrega a Satanás es: Señor, tú arréglalo con él, sea expulsado de la iglesia y tú trata directamente con él. Pero no termina el texto. Vea que dice: a fin de que ¿qué? El espíritu sea salvo. ¿Al fornicario ese? Sí. ¿Al que ha renegado de la iglesia? Sí. ¿Al que le es más importante la madrastra? Sí. Ay, pero no me gusta. Bueno, la teología no la hago yo. ¿Sí ve la seriedad de esto? La disciplina de Dios para este hombre que insistía en no arrepentirse, dice la Escritura, el tal sea entregado a Satanás, expulsado de la iglesia, para la destrucción ¿de qué? De su cuerpo, de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, a este fornicario te lo vas a encontrar en el cielo. No me gusta, no quisiera que fuera así, pero es bíblico, hermanos. Entonces, hay cristianos que pueden vivir situaciones de este tipo, alejarse de Dios y aún así continuar sin perder su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo que haga el hombre, depende de lo que hizo Dios en la cruz. Y no puedo perder aquello que ni siquiera yo gané. Romanos 8 dice que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. ¿Es usted creado? No le pueden separar del amor de Dios. San Juan capítulo 14 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una disciplina de Dios para sus hijos que insisten en no tomar en cuenta a Dios. Regrese conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 30. Y dice así: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. ¿Es usted pueblo de Dios? Prepárese para el juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje es una referencia a Deuteronomio 32, como para recordarnos que ese Dios del Antiguo Testamento, que castigó a su pueblo y que lo tuvo 40 años en el desierto y que murieron sin entrar a la tierra prometida por su rebeldía, es ese mismo Dios que va a juzgar a usted y a mí si decidimos hacer estas cosas que dijo acá arriba: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Lamentablemente he podido ver esto en personas que después de una, otra y otra advertencia llega el juicio de Dios. Y las experiencias son muy dolorosas, muy dolorosas.
Algunos incluso podríamos decir que el Señor dice, ya basta. Más de una persona he visto este tipo de cosas y tristemente he visto cómo Dios trata a sus hijos. Y por eso dicen los pasajes posteriores en Hebreos 12 que Él disciplina a sus hijos y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un hijo que está haciéndole su berrinche a su mamá en el súper, yo lo veo y digo, y ya sabes lo que decimos, sobre todo los que no tenemos hijos, ¿no? Préstenmelo. ¿No? Pero francamente, lo único que me molesta son sus gritos. Yo sé que saliendo de la caja del súper, no me importa lo que suceda con ese niño. ¿Estamos de acuerdo? Pero si fuera tu hijo, no vemos qué hacemos, pero ya sea ahí, ya sea al rato, ya sea en la casa, algo va a sucederle. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Y es lo que dice el Señor: si ustedes son mis hijos, yo voy a disciplinar. Así que tenemos la segunda exhortación. La primera son los recursos que tienes para acercarte a Dios. La primera. La segunda son las advertencias. Viene un juicio de Dios para tu vida, pero no nos quedemos ahí. Vamos a la tercera exhortación. Las vivencias. Vivencias. La primera referencia es a aquellas cosas desagradables que hemos vivido. La vida cristiana tiene cosas hermosas y otras cosas que no lo son tanto. Pero aún así el balance es de una vida hermosa por todos los momentos. Nuevamente habla este tipo de personas. Verso 32, por favor. Hebreos 10:32. Pero traer a la memoria los días pasados. Como que el Señor está diciendo, acuérdate de lo que hacías, ¿sí? En los cuales después de haber sido iluminados, es decir, que el Señor habló a tu vida y después de que el Señor te ministró, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es decir, acuérdate cuando viviste adversidad, y esa adversidad, lejos de alejarte, te hizo crecer en fe. Acuérdate de eso, acuérdate de los combates frontales, acuérdate cuando eras desechado, acuérdate cuando perdiste amigos, acuérdate cuando cambiaste tus relaciones, acuérdate cuando perdiste el empleo, acuérdate de todo ese tipo de cosas. Acuérdate de eso, ¿por qué? Porque eso te va a sostener en el momento difícil. Cuando tengo una pareja en consejería y veo situaciones difíciles, lo primero que hago es saber qué recursos tengo, qué experiencias, qué vivencias hermosas tengo, para que pudiéramos usar esas experiencias como mecanismo de fortaleza para hablar de lo que viene por delante. Y cuando me hablan de que no han tenido momentos gratos, sino puras situaciones difíciles, es bien difícil trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque no hay parque, no hay almacén de donde echar mano. Y lo que nos está diciendo es, acuérdate, trae a memoria los días pasados, ¿sí? ¿Cuáles días pasados? Dice el verso 33, por una parte, ciertamente con vituperios, recibimos la desaprobación de personas, al grado que fuimos expuestos y hasta avergonzados por las otras personas. ¿Viviste esto? ¿Has vivido esto? ¿Vives esto? Bienvenido al club. Segunda parte en el 33 dice, por una parte con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. ¿Cuáles son las tribulaciones? Aflicciones grandes que sufrimos. Y bueno, nosotros no entendemos esto en plenitud. La iglesia del primer siglo lo entendía perfectamente, lo que era una tribulación. Y dice no solo eso, en el verso 33 todavía, dice, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Es decir, no solo lo viviste, sino que también te identificaste con los que vivieron eso. 34, te compadeciste de los presos. Y estamos hablando no de aquellas personas que son presas justamente, estamos hablando de estas personas que fueron presos de una manera injusta, y tú cuidaste de ellos, protegiste, les llamaste. 34b,
Dice, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo lo disfrutaste, verdad? ¿Te despojaron de algo? ¿Te asaltaron, te robaron, te quitaron? Dice, acuérdate, porque todo eso te va a servir. Todo eso te va a servir. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hoy en la vida espiritual decimos, híjole, todo lo que me falta por ver y todo lo que me falta por crecer. Y verdad que normalmente volteamos y vemos para adelante. Me gustaría que se parara un momento y volteara para atrás y vea todo lo que ya avanzó. Vea lo que ya dejó, vea lo que ya cambió, vea lo que ya no va a negociar, vea lo que ha aprendido. Vea cuánto ha crecido. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es ver lo que falta. Y es válido ver lo que falta en la vida espiritual. Solamente le pido que se pare y voltee para atrás y vea lo que ha avanzado. Vea lo que ha avanzado. Alguno podría decir, estoy viviendo hoy mismo esta situación adversa. Perfecto, deténgase en este momento y voltéese para atrás. Tengo problemas económicos. Cuánto lo lamento. Voltéese para atrás y pregúntese, ¿el Señor dejó de proveerle 10, 15, 20, 30 años antes? ¿Qué le hace pensar a usted que no lo va a hacer hoy? Es que yo ahora no puedo. Ok, tal vez usted puede ver hoy esta situación. Voltee para atrás y vea. Antes no lo hizo el Señor, antes no le levantó el Señor, antes no le cuidó, no le rescató. Lo que pasa es que a veces nos perdemos en el problema presente y nos ensimismamos en el problema presente. ¿Por qué? Porque es el que actualmente tengo y es el más grande que tengo. Pero le invito a que voltee para atrás y vea lo que ya el Señor hizo por usted antes. Y es lo que está tratando de hacer el pasaje. Vea para atrás, recuerde qué es lo que ha hecho el Señor antes. Piense en todas las formas en las cuales ha cuidado de usted, de su matrimonio, de sus hijos, de su trabajo, de su provisión. Acuérdese de lo que el Señor ha hecho antes. Piense cómo el Señor le ha rescatado. Piense cómo el Señor le ha levantado. Y usted podría decir el día de hoy, y se lo puedo asegurar, que podría decir, Ebenezer, Señor, hasta aquí tú me has ayudado. Yo no sé qué va a venir el día de mañana. Es más, ni lo intento averiguar. Yo no sé qué va a venir mañana. Hoy estamos aquí, hermanos, yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí le digo es que el Señor fue fiel antes. Y lo que está tratando de decir es, confía en mí. Ya lo hice antes, lo puedo hacer ahora. Con todo este tiempo, con todo este contexto, con todo esto que he venido diciendo, ahora sí vamos a entender mucho más claramente el verso 35. Dice así, no pierdas pues vuestra confianza. No pierdas la confianza. Dale un voto de confianza a Dios. Él sí sabe lo que está haciendo. No le tomó por sorpresa lo que sucedió. No se le salió de las manos. Él no se ha olvidado de ti. Él está trabajando más que nunca. Y lo único que necesitamos es confiar. Y le pido que esa confianza sea tan fuerte como la plena certidumbre de que ha de cumplirse lo mejor para su vida. No pierda su confianza. Esto es un mensaje de Dios para usted. No pierda la confianza. Él sí sabe lo que está haciendo y Él sí sabe lo que quiere lograr. Y tal vez usted en este momento no lo ve y tal vez podemos llorar junto con usted por lo que está viviendo o por lo que vivió. No pierda la confianza. Y dice el mismo pasaje, porque esta confianza tiene ¿qué? Grande galardón. Tiene una gran recompensa. No tenemos tiempo para hablar de las recompensas eternas en Cristo, pero no solo es eso, también tiene recompensas presentes al vivir dentro de su voluntad. No busque el camino sencillo, no busque el camino fácil,
Busque la voluntad de Dios. Y aunque esta voluntad sea complicada, sea compleja en este momento, yo le aseguro, según lo que dice la palabra, no porque yo lo digo, sino porque lo dice Dios, tu confianza tiene gran recompensa. 36. Porque es necesario que tengas paciencia. Es necesario que aprendas a esperar. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos sencillo, todo, y más en esta generación. Y el Señor te dice, aprende a esperar. Y dicho sea de paso, usted ya está en esta situación y no va a poderla cambiar. Entonces, aprende a esperar o aprende a estar inestable, pero va a estar ahí. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Vivir esta situación en paz o quiere vivir esta situación frustrado? Porque como quiera la va a vivir. Entonces, la pregunta no es si va a pasar por ella, la pregunta es cómo quiere pasar por ella. El problema más grande de nosotros es que cuando tenemos que esperar, empezamos a hacer aquellas cosas que le tocan hacer a Dios. Y hermano, eso no es tu trabajo. No es mi trabajo cambiar a mi jefe, no es mi trabajo cambiar a mi esposa, no es mi trabajo cambiar a mis hijas. Dice la Escritura que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero a veces nos tomamos la chamba del Espíritu de Dios y queremos cambiar la situación. Es necesaria la paciencia. Y dice así después, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez que hayamos obedecido a la dirección de Dios en medio de la dificultad, dice que obtendremos lo que Dios prometió que nos habría de dar. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está diciendo el texto, el Señor viene. Y algunos dicen, es la segunda venida. Pues yo lo creería si no es un texto que está copiando de Habacuc 2. Está tomando Habacuc 2 y les está diciendo, ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a ser invadido por Nabucodonosor y los babilonios? Sí. Pues ese texto lo agarra el autor de Hebreos y les dice, es esta misma promesa que les dejo a ustedes. ¿Viene la situación y vienen los cocolazos duros? Sí. ¿Y el Señor viene? Sí. ¿No va a tardar? También. Más, verso 38, el justo vivirá por fe. Y aquí aplica la otra parte. La otra parte, ¿por qué? Porque dije, hay cosas que le tocan hacer a Dios y las queremos hacer nosotros. Aquí es al revés, hay cosas que nos tocan hacer a nosotros y se las queremos dejar a Dios. Esta es la parte activa de la fe. Sigue avanzando en medio de la adversidad y en el camino el Señor te encontrará. No sé cuándo, no sé cómo, no sé de qué forma, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y si te quedas atrás y si retrocedes, dice el texto, no agradará a mi alma. Y está hablando el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a agradar a Dios al retroceder? Porque Dios sabe lo que quiere hacer en ti. Y si tú no pasas por ahí y no pasas aprobatoriamente, vas a tener que recursarlo. Vas a tener que volver a pasar por ahí las veces que sea necesario hasta que aprendas la lección de Dios. ¿En dónde el Señor te está trabajando? Decíamos a veces, en algunas cosas ya estamos en examen extraordinario, algunos ya estamos recursando y a otros ya estamos, aunque sea título de suficiencia, pero que pasemos pues, porque pareciera que es una, otra y otra y otra y otra vez la misma situación. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué? ¿No será que necesitamos todavía aprender algo?
conmigo el verso 39. Leámoslo juntos, por favor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora, este pasaje para mí es importantísimo. Léalo usted solo en voz baja. Ahora lo voy a leer en primera persona. Y dice así: pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Yo no soy de los que van a retroceder. Yo no soy de esos. Y le voy a pedir que si usted no es de ellos y no quiere perder su confianza, ore conmigo este tiempo. Señor, en medio de una situación de vida que para algunos puede ser cómoda, para otros no, sin duda cada uno de nosotros tenemos lecciones por aprender. Y en estas lecciones por aprender, cada una de ellas nos muestra algo. Y a veces en la prueba nosotros sacamos lo peor de ella. En esos momentos, como decíamos al principio, hay enojo, hay ira, hay frustración, hay cuestionamiento a ti, hay dolor, hay pesar, hay cansancio, hay fastidio, hay hartazgo. Cuando entre nosotros lo que debería de haber en medio de la prueba es gozo, gratitud, confianza, esperanza y fe. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces en este momento perdemos la perspectiva. Y Señor, en medio de esta situación, sea cual sea, cada uno de nosotros queremos, Señor, no perder la esperanza. Queremos confiar plenamente en que tu sacrificio en la cruz fue suficiente, completo y perfecto, y que ahora cada uno de tus hijos vivimos una nueva realidad espiritual gracias a ello. Ahora, Señor, tenemos la facultad y la bendición de vivir en Cristo una nueva realidad. Dice tu palabra que los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y cuál es mi bien? ¿El que yo creo? No, el que conforme a tu propósito. Porque dice el texto en Romanos 8, los que conforme a su propósito son llamados. Así que, Señor, esta vida es una escuela donde cada uno tenemos que apelar, crecer y prepararnos para la eternidad. Y en medio de esta situación de capacitación vienen momentos difíciles. Y mi anhelo es que cada uno de mis hermanos pueda tomar la exhortación que mejor le funcione. Evaluar sus recursos si es que así le funciona para estar fuerte en la fe. Considerar las advertencias si somos dados a trabajar por medio de amenazas, castigos. A muchos no nos gusta, pero hay otros que no entendemos de otra forma. Y algunos otros hemos podido ver vivencias, como tú, Señor, has sido fiel en otro momento, y que eso nos hace garantía de que seguirás siendo fiel hasta el día de hoy. Así que, mi hermano querido, no pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza, porque el Señor te está esperando al final del camino con tu recompensa, con tu galardón. No retrocedas. Sigue avanzando. Puede ser que no veas lo que viene adelante. Sigue avanzando. No te detengas. Sigue avanzando, porque el Señor está esperándote. Señor, bendice tu palabra a través de este tiempo. Por Cristo Jesús. Amén.